El impuesto al valor agregado, el IVA. Seguramente es un concepto que nos suena familiar, ¿verdad? Pero en Venezuela, la historia de este impuesto es otra cosa. Ha tomado una dimensión totalmente nueva. No es solo un impuesto más del montón, se ha convertido literalmente en la columna vertebral financiera del país. Entenderlo es sin duda una de las claves para descifrar la economía venezolana actual. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Y para empezar, hay que poner las cosas en perspectiva, para que se entienda el peso real que tiene. Porque aunque existen varios impuestos, el IVA ha escalado posiciones hasta convertirse, y esto es lo sorprendente, en el más importante de todos. Y aquí está el dato que lo dice todo. Más del 50%. O sea, más de la mitad de toda la recaudación de impuestos en Venezuela viene del IVA. Esto es un cambio de paradigma total. Miren, en la mayoría de los países el impuesto estrella es el que grava la renta, la riqueza. Pero aquí no. Aquí el rey indiscutible es el impuesto al consumo. Es que su papel ha tenido una evolución impresionante. El IVA existe en Venezuela desde 1996, pero en sus inicios era, digamos, un actor de reparto. ¿Por qué? Porque la verdadera estrella era la renta petrolera, que sostenía las finanzas públicas. Pero bueno, a medida que el escenario económico fue cambiando, el IVA pasó de ser rol secundario a ser el gran protagonista financiero de la nación. Ok, ya entendimos por qué es tan importante. Ahora, vayamos a lo básico. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo funciona este impuesto que tiene semejante peso en la economía? A ver, en esencia es un impuesto al consumo. La ley lo define como plurifásico y no acumulativo. ¿Qué significa esto en español? Bueno, plurifásico quiere decir que se va aplicando en cada una de las fases de la cadena, desde que se produce algo hasta que se vende. Y lo de no acumulativo es la clave del sistema. Las empresas usan un mecanismo de débitos y créditos para que el impuesto no se calcule encima de un impuesto que ya se pagó. Al final de todo el recorrido, quien realmente paga la cuenta completa es el consumidor final. Ahora, claro, un impuesto de este calibre no opera en el aire. Está regulado por un montón de normas y leyes. Y en el caso del IVA en Venezuela, esas reglas tienen una jerarquía, un orden muy claro. Y esta imagen lo explica perfecto. Para entender cómo funciona el IVA, hay que pensar en la famosa pirámide de Kelsen. Es una estructura donde las normas más importantes, las fundamentales, están en la cima y todas las demás deben obedecerlas. Si desglosamos esa pirámide, la cosa se ve así. En la punta, la jefa de todas, la Constitución. Justo debajo, el Código Orgánico Tributario. Y luego, la ley específica del IVA. Más abajo, su reglamento general. Y en la base de todo, las decisiones administrativas, las providencias que emite la autoridad tributaria, que es el CENIAT. Cada escalón le debe respeto al de arriba. Así de simple. Bien, ya vimos la teoría, la estructura legal. Ahora vamos a la práctica. ¿Qué acciones, qué eventos concretos son los que, como quien dice, encienden la obligación de pagar el IVA? La ley usa un término muy específico para definir ese interruptor que activa el impuesto. La pregunta entonces es, ¿qué es exactamente un hecho imponible? El Código Tributario lo define como el presupuesto que establece la ley y que cuando ocurre hace que nazca la obligación de pagar. Piénsenlo así. Es la condición, la situación exacta que la ley describe, que funciona como el gatillo que dispara el deber de pagar el impuesto. Y el famoso artículo 3 de la ley del IVA nos da la lista de los hechos imponibles principales. Son 5: la venta de bienes muebles, la importación de bienes, la prestación de servicios a cambio de un pago y, ojo, también la exportación de bienes y la exportación de servicios. Ahora vamos a detenernos un momento en el hecho imponible más común de todos, la venta. Uno podría pensar que es un concepto bastante directo, pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La ley lo define de una manera increíblemente amplia. A ver, para la mayoría de nosotros, una venta es simple. Te doy un producto, me das dinero, ¿cierto? Pues para la ley del IVA no es tan sencillo. Una venta es casi cualquier transferencia de propiedad de un bien. Y esto incluye cosas que uno ni se imaginaría, como el uso de un producto para consumo propio del dueño o de su personal. O por ejemplo, los regalos promocionales, las rifas, los sorteos, todo eso se considera venta. Incluso deshacerse de activos fijos o, y aquí hay que poner mucha atención, los faltantes de inventario que no tengan una justificación clara. Este punto es crucial. Y claro, con una definición tan abarcadora, se entiende perfectamente esta advertencia que se desprende del material de origen.
Intentar disfrazar operaciones para no pagar el IVA puede terminar saliendo muchísimo más caro que simplemente cumplir con la obligación. Los riesgos financieros son enormes. Para que se vea la magnitud de esto, pensemos en un ejemplo fuerte. Una pérdida de inventario que no se puede justificar, digamos, por un robo o incluso por un saqueo, la ley por defecto lo considera un hecho imponible, o sea, lo trata como una venta que tiene que pagar IVA. Es la empresa la que tiene toda la carga de demostrar, con pruebas convincentes para la autoridad tributaria, por qué se produjo esa pérdida. Entonces, cuando juntamos todas las piezas, su dominio absoluto en la recaudación fiscal y el alcance tan expansivo, tan amplio de sus definiciones legales, llegamos a una pregunta final, una reflexión que el propio análisis nos pone sobre la mesa. Tomando en cuenta su rol tan preponderante, ¿es el IVA venezolano solo un impuesto o se ha transformado también en un poderoso mecanismo de control sobre toda la actividad económica?